que guarda el sol en su vientre. ¿Qué mujer eres tú? Bueno, amigos, nuevamente estamos con ustedes en este su programa Planeta 2013, Tonantzin-Tlali, y disertando acerca de lo que era la educación y su transmisión oral, ¿sí? en nuestros antepasados, cómo se educaba a los hijos, cómo se disciplinaba. Mencionaba hace un rato, hay un códice, el florentino, y está titulado como Historia de las Cosas Antiguas de México, por Fray Bernardino de Sahagún, y hay unas porciones, son 12 libros que escribió Fray Bernardino de Sahagún acerca de las costumbres, de la educación, de la religión, ceremonias y rituales, calendario, cómo se establece, cómo se lee, muy completo estos 12 volúmenes. Y hay una parte donde efectivamente también habla de la educación y cómo comienza desde el hogar y cómo va el individuo va creciendo entre esa educación, parte de la escuela y parte en el hogar, ¿no? Que es lo básico. Pues bien, estas dos escuelas de las que hablamos son tres, con el Cuicacali, la Casa del Canto, el Calmecac, la tradición es literales y hilera de casas. El Tempochcali es casa de los jóvenes. El Cuicacali es pues la Casa del Canto, ¿no? Como se traduce. Y estas escuelas eran llevados desde pequeños, mencionamos hace un rato, a la edad desde los 4 años. El Códice Florentino nos menciona en algunas porciones, hablando de la educación, que el pequeñito lo llevaban y les enseñaban el detalle más mínimo era aprender a barrer, las mujercitas, y los varoncitos a cortar leña, para siempre tener unos fuegos que tenían aquí en las pirámides. Bueno, ¿qué nos puedes decir más sobre esto, Betty, acerca de la educación? Bueno, hay que entender que el conocimiento que se impartía era precisamente la palabra antigua. La palabra antigua era la forma de transmitirse mediante, recuerden que nuestros maestros, nuestros temastianes, se decía mucho que ellos eran precisamente los baluartes, porque finalmente era el vínculo entre el conocimiento y los jóvenes, y la manera de darlo a conocer tenía que ser de múltiples formas. Lo hacían en los ritos, cuando se tenían que levantar temprano, que tenían que prender precisamente sus ahumadores, hacer la limpieza del lugar, tenían tareas encomendadas desde temprana edad, y sobre todo tenían que incluso la ropa no están con tantos suéteres como nosotros, sino ahí eran otras condiciones, para que el niño estuviera limpio desde temprano para poder dedicar tiempo precisamente a la labor que le correspondía. Esa era una forma de enseñanza. Este conocimiento que se impartía era en cuestión de matemáticas, de astronomía, en cuanto a las ciencias más importantes, ¿verdad? Que recordemos que se dice, bueno, ¿dónde están los arquitectos? ¿No? Aquí había una gran ingeniería que elaboraba grandes acuales o pirámides mal llamadas, ¿verdad? Pero que estos aspectos les enseñaban en esos lugares, y obviamente que, como en todas las escuelas, hay gente que sobresalía, y esta capacidad de sobresalir era precisamente gracias a esa capacidad de desarrollo de observación que se les enseñaba desde pequeños, el que fueran muy observadores, el que los mandaran a determinados lugares y que se les explicaba que desde un principio de que esos lugares tenían vida y por lo tanto se tenían que respetar. La palabra era muy respetada, empezaba por los padres y la escuela lo continuaba. Ahí sí había esa continuación, de ahí que la dualidad de escuela, la escuela y familia vayan muy a la, porque dependiendo de la labor que se haga en casa, va a ser también una forma de que el niño o el joven sobresaliera en los siguientes espacios. Pues sí, leía yo que
la ciudad estaba dividida en 4 barrios y en cada barrio había alrededor entre 10 y 15 escuelas. 10 y 15 escuelas que en su momento pues eran bastantes para que que nadie se quedara sin escuela prácticamente, ¿no? Por ejemplo, vamos, a nivel, vamos a hablar de nuestra actualidad, la delegación con menos escuelas secundarias es la delegación Xochimilco, cuenta con 23, y vemos, haciendo un paréntesis, Iztapalapa pues es la delegación más alta en escuelas secundarias, tiene 97. Entonces, pues se ve que hay gente que trabaja, ¿verdad? Hay 97 escuelas, y en aquel entonces, bueno, pues había relativamente, pues también era poca la gente, pero para su época cada barrio tenía entre 10 y 15 escuelas. ¿Qué te parece? No, pues muy interesante, porque finalmente los maestros o nuestros temas tenían que predicar con el ejemplo, y la única forma de predicar con el ejemplo era precisamente que cualquier espacio en su momento era rescatable como escuela, por decir, la cueva, la montaña, podía ser el bosque, podía ser el río, porque en esos lugares directamente a ellos se les enseñaba. La escuela era todo lo que estaba alrededor nuestro, todo lo cotidiano, todo nos daba aprendizajes. A lo mejor ahora resulta que, bueno, estamos en un espacio que nos permite estar en el cuidado del ambiente, del sol, tal vez frío, del clima, pero que sin embargo a veces como que no se vincula totalmente en algunos por el crecimiento de la gran ciudad y por lo peligroso que es actualmente, pero bueno, las escuelas de antes y las de hoy tenían esas grandes diferencias, ¿no? Comentábamos que inicialmente era la palabra, posteriormente, bueno, están nuestros códices o libros, donde finalmente de ahí se obtenía mucho de la información, se les enseñaba a leerlos. Se dice que eran grupos pequeños a los que se les enseñaba, considero que no, porque nosotros todavía a estas alturas, con la forma pictográfica que tiene nuestro lenguaje, bueno, nuestra forma de transmitir, es muy fácil de detectar. La gente incluso sigue utilizando los colores, los símbolos para detectar el lugar, además de que los nombres de la mayoría de la ciudad, incluso de algunos pueblos, pues tienen sus nombres todavía originales, que están de acuerdo al contexto y que finalmente ellos los ponían de acuerdo a las características del lugar. Y si a esto también vemos, es cómo ha perdurado a través del tiempo la forma de educar, es la cosmovisión. ¿Qué es la cosmovisión? Bueno, esto la transmisión de conocimientos y valores de nuestra cultura se ha mantenido hasta la fecha. ¿Y por qué ha logrado mantenerse a través de tantos años, a pesar de la llegada de los invasores a nuestro país, a pesar de que tenemos una gran cantidad de información en tantos lugares? Bueno, es precisamente porque estas escuelas o la forma en que la familia abordaba y daba a conocer la información y el conocimiento, a pesar de que no fuera a las escuelas, era en la familia. Estas cosas de cómo comportarse, de qué aprender, de qué dar a conocer, recordando que todo lo que hiciéramos era para dar un servicio a los otros. Este servicio no era solamente el proteger a la ciudad, sino también qué necesidades tenía esta. Y por ello se capacitaba, como volvemos a repetir, pues matemáticos, astrónomos, en todas las áreas. Había una gran cantidad de oficios, orfebres, estos se dedicaban a solucionar mucho de las necesidades de la comunidad, y muchas de ellas eran igual, ya sea aprendidas en las escuelas, ¿sí? Sobre todo en los tepochcales, incluso cómo pelear, cómo luchar, no solamente contra el enemigo, sino simplemente contra él mismo, ¿no? De su comportamiento tenía que ser digno y tenía que ser sobre todo de servicio a la comunidad. Muy cierto, no solamente se les enseñaba en teoría, sino también en práctica. Así es. Y la práctica, tenían que ir aprendiendo
aprendiendo, tenían que ir asimilando para que esto se fuera dando de generación en generación y no se perdiera, ¿no? Había unos rituales, me asombré realmente, ¿verdad? Cuando leí el pasaje donde menciona que la mujer que moría en parto era llevada o sea, no le llamaban sepultarla o enterrarla, era sembrarla, ¿no? Más que nada, es el pensamiento. Y se llevaba y todas las mujeres se atuendaban, esto era parte de las enseñanzas, todas las mujeres se atuendaban como de guerra y llevaban su escudo, su macahui, su chimali, y iban protegiéndola en camino al panteón, porque bajaban, dejaban salir a todos los jovencitos del Tepuxcali, los dejaban salir también a guerrear, de alguna manera una guerra, ¿verdad? Porque según el Códice Florentino nos dice que querían arrancar una parte, específicamente un dedo de la mano izquierda de la difunta, porque lo tomaban, lo amarraban y lo metían en el escudo, ahí lo iban a guardar para que cuando ellos fueran a la guerra, ¿sí?, no les pasara nada, eso los iba a proteger. Y además, bueno, eso sí, eso era parte de las enseñanzas, ¿verdad? La llevaban, la sembraban y el esposo con las mujeres guerreras pues protegían el cadáver todavía por alrededor de 4 días. Pero en un momento vamos a continuar, esto está muy importante, muy interesante. Por favor, no se vayan, este es Planeta 2013 Tonaltzin Tlali. Regresamos en un momento, muchas gracias.